Casi todos nosotros tenemos algún texto, o probablemente varios, que nos son muy especiales. Nos gusta traerlos a nuestra mente y cuando se tiene la oportunidad, pues de mencionarlo. A mí me gusta, bueno, hay muchos textos, ¿verdad? Pero hay una parte que el apóstol Pedro escribe en donde exalta a Dios y luego nos habla de los beneficios que nosotros recibimos como seguidores. Y lo hace en la primera carta, en el capítulo 1 y versículo 3 y versículo 4. Él exalta allí a Dios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Leemos, tenemos y que están en las Escrituras. Pero ¿por qué las obtenemos? Nosotros sabemos que en nuestro mundo, en el mundo de todo el mundo, los miembros de una familia es probable, en la mayoría de los casos, que reciban algo de lo que se les deja en herencia, pero nada más ellos. Y así en cada familia. Pero aquí el apóstol Pedro está hablando de todos los que tenemos una herencia incorruptible. ¿Y quiénes son esos que van a recibir esa herencia? Cuando el apóstol Juan escribe en su evangelio, capítulo 1 y versículo 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego menciona por qué. Esto no de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, ¿verdad?, sino de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, cuando le aceptamos como el Hijo de Dios, cuando le obedecemos, pasamos a ser hijos de Dios. Por eso es por lo que tenemos nosotros esa herencia incorruptible, incontaminada, hechos hijos de Dios, de ser hecho hijo de Dios para recibir esa herencia. Bueno, la Escritura nos menciona que hay un modo, hay una manera, solamente una, no hay otra cosa. Y es obedecer lo que el Señor Jesucristo dice, lo que el Señor Jesucristo requiere de cada persona. Es decir, que cada persona se bautice. Es decir, que reciba el bautismo. Y pues de allí entonces entramos a lo mejor en diferencias en cuanto a lo que es el bautismo, lo que significa, cómo se realiza, quién lo recibe, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué hay que bautizarse? Hay una respuesta innegable, una respuesta que encierra cualquier pero que se le ponga, porque al 8 y versículo 19, Mateo escribe que se predicase el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y que fuésemos que hiciéramos discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28 y 19. En Marcos capítulo 16 y versículo 16, bueno, si leemos desde el 15, ¿verdad?, es ir de predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y además el Señor Jesucristo se lo propone ministerio a un judío, a un fariseo llamado Nicodemo. Lo leemos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3,
versículos 3 y 5, ¿verdad? Cuando están en la plática, el Señor le dice a Nicodemo, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y luego él pregunta, ¿cómo Cristo? Y diríamos o preguntaríamos, ¿qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo es una palabra griega que no se tradujo a los idiomas, al idioma español, al idioma inglés, al francés, etc., sino que se transliteró. Es decir, cada letra que forma el vocablo bautismo en griego, ¿verdad? Se puso en la letra correspondiente de cada idioma, en español, en inglés, en alemán, etc. Y eso es lo que significa transliteral, letra por letra. Pero ¿qué significa? La palabra bautisma, ¿verdad? Significa sumergir, significa introducir dentro, en este caso del agua, a la persona, y eran bautizados. Cuando miramos, ya que la iglesia está establecida y que ya ha empezado la persecución de la iglesia para que salgan de Jerusalén y se cumpla el mandamiento de Jesucristo de que todo el mundo reciba el evangelio, encontramos ahí en el capítulo 8 del libro de los Hechos la conversión de un judío, probablemente prosélito, allí le predica el evangelio, y luego dice en del versículo 35 al 39, el eunuco le dice a Felipe, ahí hay mucha agua, ahí hay agua, no dice mucha, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y luego dice la escritura que descendieron, bajaron del carro, descendieron al agua y Felipe le bautizó. Y luego dice, ascendieron, subieron del agua. Y el eunuco se fue gozoso por el camino después de haber sido bautizado. Y Felipe, el Espíritu lo llevó a otra parte. Entonces, Colosenses, Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3 y versículo 22, dice la escritura, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pero Pablo inicia el versículo 22, dice sepultados, y sepultados. Entonces ya sabemos que es el bautismo, así a grandes rasgos, muy rápidamente, ¿verdad? Se hace con agua y se hace a una persona que tiene razón, que puede entender, que se puede arrepentir de sus pecados, es una persona que consciente de su vida, ¿verdad? Y es una persona que cree y acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados y por lo tanto es sepultada en las aguas del bautismo. Entonces es una persona que tiene razón, no es un bebé, no es un niño, es una persona, es una persona que oyó el Evangelio, es una persona que oyó lo que el apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces ya miramos, ¿verdad?, que para ser partícipe de esa herencia necesitamos ser de esa familia, ¿verdad? Y en esta mañana, ¿verdad?, vamos a mirar las consecuencias o lo que se resulta o lo que sucede, lo que pasa cuando la persona es bautizada. Lo que pasó con la mayoría de todos los que estamos aquí en esta mañana
algunos que quizás nos vayan a mirar o nos vean después o nos estén viendo ahorita, pero los jóvenes que aún no han aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Estos sean partícipes de ello. ¿Qué adquirimos? ¿O qué beneficio encontramos? Bueno, hay muchos, por supuesto, hay muchos. El apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 1 y en delante dice: y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y luego menciona el apóstol Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos, y de los pensamientos también, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros puede pensar en esto. Él nos dio vida. Estábamos muertos espiritualmente. ¿Por qué estábamos muertos? Porque estábamos separados de Dios. No teníamos acceso a sus bendiciones. Así que cuando nosotros nos bautizamos, recibimos esa vida. Morimos al pecado y recibimos otra vida. Estamos en otra vida. Las cosas viejas pasaron. Es algo que no teníamos, que no sabíamos, pero cuando se nos predicó el Evangelio, cuando se nos habló de Jesucristo, cuando se nos habló de ese plan que estaba desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, obedecimos. Entonces nos da vida por lo pronto, ¿verdad? Y encontramos que somos justificados o pasamos a ser herederos, ¿verdad? Nos dio vida, somos herederos. ¿En cuál instante? No lo sé, ¿verdad? Pero siendo bautizados, ¿verdad? Cuando salimos de las aguas de los... Pero en cuanto a que seamos hijos que nos hemos arrepentido, no son todos. El profeta Isaías decía: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Cuando nos vamos allá en los tiempos de Noé, y que predicaba Noé acerca de lo que Dios iba a hacer con su creación, pues no le creyeron, y solamente un puñado, 8 personas, ¿verdad? Entonces somos herederos, dice Tito capítulo 3 y versículos: empecemos a ser herederos conforme o mediante la fe, o conforme a la esperanza que hay de la vida eterna. Somos herederos de eso, ¿verdad? De la vida eterna. Es decir, vivir al lado de Dios, vivir con Dios. Los que no vayan a vivir con Dios, ¿verdad?, estarán viviendo en otro lado. El Evangelio de Lucas: venimos a ser herederos de la vida eterna, no de la muerte eterna. ¿Qué sucede cuando nos bautizamos? Nos da vida, somos herederos y sobre todo hay perdón de pecados, porque los pecados son los que nos separan de Dios. El profeta Isaías dice esto, ¿verdad?
Este versículo que está en el capítulo 59, versículos 1, 2 y 3, nos está hablando de eso, ¿verdad? Los de Jerusalén creían, ¿verdad?, que Dios no era poderoso, ¿verdad? Y decían, pues ya no oye las oraciones Dios, ¿verdad? Pero el profeta les tiene que decir, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír vuestras súplicas, las oraciones de ustedes, dice, pero vuestras iniquidades. ¿Qué es una iniquidad? Una iniquidad es una maldad grande. A Juan 14:15 nos menciona ahí que el Señor Jesucristo nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Entonces guardamos el mandamiento, nos bautizamos, ¿verdad? Recibimos la vida, Dios nos da vida, somos herederos, tenemos el perdón de pecados, ¿verdad? Recordemos nosotros que cuando los judíos que estaban oyendo a Pedro y a los demás apóstoles, ¿verdad?, pero Lucas narra la predicación del apóstol Pedro en Hechos 2, y cuando termina la predicación y que ellos se dan cuenta de la maldad tremenda que han cometido, ¿verdad?, la cual también nos alcanza a nosotros, ¿verdad? Es decir, Jesucristo muere por los pecados de toda la humanidad. No solamente en ese Cristo fue aprendido, juzgado, sentenciado y crucificado y muerto, no, hacia atrás, hacia el pasado, desde Adán, y llega hasta con nosotros y sigue hasta el futuro, hasta que Él venga. Así alcanza la muerte de Jesucristo. Hay perdón de pecados, y entonces ellos se dan cuenta de lo que han hecho y le preguntan a los del Espíritu Santo. Recordamos también a Saulo de Tarso, ¿verdad?, cuando en su afán por terminar este movimiento, esta predicación del Evangelio, arrastraba a hombres y mujeres para que blasfemaran el nombre de Jesús, para que se arrepintieran y para que ya no lo siguieran, ¿verdad? Y sabe él que allá en Damasco hay un grupo de seguidores de Cristo, ¿verdad? Y pide cartas y va por ellos, y el Señor le aparece, le deja ciego por 3 días, y luego después de 3 días, en esos 3 días está en ayuno, está en oración, en meditación, y recibe la revelación del Evangelio por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le manda a un predicador para que vaya con Saulo. Y aquel predicador llamado Ananías viene y dice Hechos 22:16, que entrando Ananías le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, ¿verdad? Entonces, encontramos, ¿verdad?, que los pecados son perdonados. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1 y versículo 7, y dice, en quien tenemos redención por su sangre. Redención significa rescate, en quien tenemos rescate, ¿verdad?, por su sangre. Y luego dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces encontramos todas esas cosas maravillosas que suceden cuando la persona se bautiza. Y todo eso sucedió con cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, ¿verdad? Se crea una nueva criatura. 2 Corintios 5:17, ¿verdad?, nos menciona ahí. En Romanos capítulo 6 y versículo 4, ¿verdad?, también nos habla, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿verdad?, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ¿verdad?, también nosotros andemos en vida nueva, ¿verdad? Somos revestidos de Cristo. Revestir, ¿verdad?, implica
o quiere decir nos volvemos a vestir. ¿Por qué? Porque estábamos vestidos del mundo, vivíamos para el mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y el apóstol Pablo dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿verdad? Pero Gálatas capítulo 3, y versículos 26 y 27, Pablo está diciendo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces no olvidemos todos los que hemos obedecido el mandamiento de Jesucristo, todos los que aceptamos al Señor como el Hijo de Dios, ¿verdad? Los que le recibimos en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? Dejamos el mundo, ¿verdad? Dejamos la vestidura del mundo y venimos, ¿verdad?, a ser nuevas criaturas y vestidos de Cristo. Para que no olvidemos eso cuando andemos en el círculo donde nosotros nos movemos, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la calle, en la tienda, en donde quiera. No olvidemos que estamos revestidos de Cristo. El cristiano es diferente del resto del mundo. No seamos iguales que ellos. No seamos iguales. Como algunos nos insultan, ¿verdad? No paguemos, no contestemos el insulto. Cuando estemos en donde quiera que sea, que mostremos que estamos vestidos de Cristo. El cristiano es, el Señor Jesucristo lo dice, es la sal de la tierra, es la luz del mundo. Por eso muchos nos ven, ¿verdad? Y nos ven diferentes, y incluso nos preguntan, ¿verdad? ¿Tú eres de la religión? ¿Tú eres religioso? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vieron algo en nosotros que nos hace diferentes de los demás. Pero sobre todo, estamos en el camino de la salvación. Marcos capítulo 16, versículo 16, ¿verdad? Ya lo leímos también, lo hemos mencionado muchas veces, ¿verdad? Todos los que creen y los que aceptan, ¿verdad?, son hijos de Dios, ¿verdad? Venimos a obedecer, ¿verdad? Y porque creemos, ¿verdad? Y si creemos, nos bautizamos y somos salvos. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 3, capítulo 3 y versículo 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y luego, entre paréntesis, dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y luego ya se cierra el paréntesis y dice: por la resurrección de Jesucristo. Gracias a Dios que Cristo murió en la cruz. Lo recordamos hace unos momentos cuando participamos de la mesa del Señor, comimos del pan, recordando el cuerpo de Cristo que murió en lugar nuestro. Tomamos el jugo de la vid para recordar la sangre que nos redimió, que nos rescató, que nos lavó y nos hace justos delante de Dios. Pero también otro de los alcances del bautismo es que el Señor nos añade a su iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia que Él edificó, la iglesia de Cristo, la iglesia de Él. A Él le pertenece, Él es su
Él es la cabeza, dice Efesios capítulo 1 y versículos 22 y 23, ¿verdad? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y luego dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces el Señor nos añade a su cuerpo, a su iglesia. Nos traslada de las tinieblas a su reino de la luz, porque tanto la palabra reino como la palabra iglesia son sinónimos, son intercambiables y se refiere a lo mismo, ¿verdad? Entonces, somos añadidos. Hechos 2:47 dice la Escritura, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Recibimos el don del Espíritu Santo, es decir, recibimos un nuevo espíritu que quita aquel que estaba dominado por los deseos, por los pensamientos, por la carne. Regresando a Hechos 2:38, cuando le preguntaron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. En Hechos 5:32 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en él, fuisteis sellados, ¿verdad? Esto también lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Fuimos sellados con el don del Espíritu Santo. Un nuevo espíritu que ahora está en nosotros y que nos recuerda quiénes somos, aunque a veces lo olvidamos. Por eso el apóstol Pablo exhorta, no apaguen el espíritu. Por eso cuando nosotros, la tentación, el pensamiento nos está llevando al lado oscuro, ¿verdad? Recordemos quiénes somos, ¿verdad? Lo que decía hace un momento, ¿verdad? Si nosotros estamos revestidos de Cristo, tenemos que saber, ¿verdad?, que un cristiano es diferente, ¿verdad? Recibimos el don del Espíritu Santo. Somos trasladados al reino del Hijo de Dios. Colosenses capítulo 1 y versículos 13 y 14. Sobre todo también recibimos otro nombre. Recibimos un nombre. Si nos vamos al Antiguo Testamento y miramos allí, leemos en Génesis capítulo 32 y versículos del 27 al versículo 31, nada más para ubicarnos a qué se refiere ese suceso, ¿verdad? Jacob, el hijo de Isaac, ¿verdad?, después de haber estado 20 años allá en Harán, ¿verdad?, y después de estar 20 años y su suegro le había tratado mal y le cambió, pues le hizo muchas triquiñuelas, ¿verdad? Y decide irse de él, ya con sus posesiones, sin llevarse nada de su suegro. Consulta con sus esposas, con Raquel y con Lea, y les dice, y ellas están de acuerdo, sí, dice él nos vendió y se comió todo el costo de nuestra venta, ¿verdad? Y luego ya empieza a amanecer y aquel varón le dice, déjame ir, ¿verdad? Y le dice, no te voy a dejar ir hasta que no me digas tu nombre. Y le dice, mira, tú te llamas Jacob, pero ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Y entonces le dejó ir y se va aquel varón. Y luego dice la Escritura en el siguiente versículo que
aquel varón cuando están luchando le tocó en la coyuntura en una pierna, ¿verdad? Y lo hacía que caminara, me imagino que cojeando, ¿verdad? O adolorido. ¿Y eso qué tiene que ver con el nombre, ¿verdad? Bueno, Jacob significa el que usurpa, que toma por el calcañar. Y nosotros recordamos, ¿verdad?, que Jacob usurpó a su hermano, ¿verdad?, a Esaú, para adquirir la bendición de Isaac, su padre. Pero también sabemos que cuando iban a nacer, como era gemelo, ¿verdad?, eran mellizos, ¿verdad?, no, gemelos, ¿verdad?, como que da la idea de el que lucha con Dios y vence, ¿verdad?, el que lucha con Dios y vence. Bueno, Jacob estuvo luchando, ¿verdad?, y venció, ¿verdad? Pero ahora dice, recibió un nuevo nombre. Ahora significa el que lucha con Dios, ¿verdad? Ahora se llama Israel. Pero ahora camina diferente que como caminaba antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquel varón le torció un nervio, no sé qué le haría, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Nosotros adquirimos el nombre de cristiano. Somos cristianos todos. Hechos 11:26, dice la Escritura que se predicaban tanto de Cristo, de Jesucristo, allá en Antioquía de Siria. Dice Hechos 11:26 que los discípulos recibieron o se les nombró por primera vez cristianos allí en Antioquía. En la palabra cristiano me parece que solamente se encuentra en tres lugares en la Biblia, ¿verdad? Y dos están en Hechos y otro está en una de las cartas de Pedro. En Hechos 26, me parece que en Hechos 26, 28, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo está preso allí en Cesarea y está hablando con el rey Agripa, ¿verdad?, porque fueron allí a preguntarle y entonces allí aprovecha Pablo para predicar. Bueno, todavía es Saulo, no, ya es Pablo, perdón, está predicándole, ¿verdad?, y luego dice, ¿crees, oh rey Agripa, los profetas? Es decir, los profetas hablaron de Cristo. Los profetas hablaron de lo que iba a pasar con el Señor. Los profetas hablaron que el Señor iba a morir por todos y que iba a salvar a todo el mundo. ¿Y crees a los profetas? Yo sé que crees. Y le contesta el rey Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dice, pues qué lástima, ¿verdad?, pero por poco, por mucho, quisiera que todos fueran igual que yo, no con estas cadenas, ¿verdad?, pero que tuvieran la misma esperanza, la misma herencia, esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible que menciona el apóstol Pedro, para nosotros, para todos los que han obedecido el Evangelio. El apóstol Pedro también lo menciona en su capítulo 4 de primera carta, versículo 16, cuando habla de la gente, de los cristianos, ¿verdad?, que está hablando de que algunos si sufren porque hicieron una maldad, pues bien se lo merecen, ¿verdad? Porque la ley está para el infractor, ¿verdad? La mayoría de los que estamos aquí tenemos un documento, una licencia para poder conducir un vehículo, un vehículo, ¿verdad? Y las leyes están escritas para los infractores, no para nosotros. Si nosotros violamos una ley, vamos a recibir una infracción, vamos a recibir un castigo.
pero no están escritas para nosotros. Nosotros no debemos de violar esas leyes, esas reglas que están escritas. Las leyes están escritas para los delincuentes, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pedro, pero si sufrís como cristiano, da gloria a Dios. Si alguien nos insulta, nos golpea nuestros carros, ¿verdad? O hace algo en contra de nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Dios nos está cuidando, Dios nos está vigilando, ¿verdad? Entonces, debemos de saber que recibimos un nuevo nombre, somos cristianos, y que ahora caminamos diferente. Ya no tenemos las costumbres que antes hacíamos. De repente, a lo mejor las teníamos, ¿verdad? Porque nos olvidamos por un instante, ¿verdad? Pero caminamos diferente, tenemos una conducta diferente. Sabemos que aquello que está tirado no es nuestro, es de alguien. Sabemos que para hacer un trámite hay que formar línea, hay que ser educados, para no tratar de irnos a mero adelante, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión cuando yo estaba joven en ese tiempo, estaba haciendo fila haciendo fila significa que estaba en una línea de gente, ¿verdad? De muchos muchachos. Yo era como el 100 probablemente y había como 500 atrás para entrar a la rectoría, ¿verdad? Y yo estaba cerquito del principio, pero no estaba en el principio. Y llegó un muchacho, un joven, ¿verdad? En playera, ¿verdad? No, unos brazotes, ¿verdad? Que tenía ahí. Llegó y se puso a mero adelante. Nadie le dijo nada. Pues porque se veía que estaba muy fuerte y volteaba y veía a ver quién me dice algo. El cristiano no hace eso. No debemos de hacer eso. No debemos de hacer eso. Tenemos nuestro ejemplo. No hemos sido enseñados así por Cristo. Miremos la vida de Cristo. Él como ciudadano, ¿verdad? Él como hijo de una familia, ¿verdad? Él como maestro, ¿verdad? O como rabí, ¿verdad? Fue ejemplar, ¿verdad? Cuando dijo algo en contra, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que en una ocasión que se enojó, ¿verdad? El Señor era como nosotros, de humano, ¿verdad? Se enojó porque en el templo estaban y luego va y volca las mesas y echa fuera los cambistas y los animales que vendían y demás. Y les dice, la casa de mi padre no será casa de ladrones, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando alguien le golpeó en una ocasión, cuando fue aprendido allí en Jerusalén, en el templo, y él le dice, lo golpeó el sumo sacerdote y le dice, pared blanqueada, algo así, ¿verdad? No recuerdo ahorita, me estoy acordando de que él se enojó. Pero le dicen, ¿así le hablas al sumo sacerdote? Y dice, no sabía que era el sumo sacerdote, porque él mismo debe saber que debe de respetar a los príncipes de su pueblo, ¿verdad? Y él era un príncipe, Saulo, ¿verdad? Por ejemplo, de la mesa del Señor, cuando estamos cantando himnos, cuando estamos orando, estar atentos, esa es la oración, ¿verdad? La audiencia no somos nosotros, es Dios, y a Él es al que debemos nosotros de servir, de rendir. Entonces, encontramos que recibimos un nombre y ese nombre hay que llevar con todo orgullo. Decía un hermano que se llamaba Harlan Overton, nos platicó que cuando él era joven vivía en Corpus, en una ocasión consiguió un trabajo y fue a una agencia a comprar un carro y
fue a un banco, perdón, fue a un banco a conseguir, a pedir un préstamo para comprar un carro. Y el que lo atendió, ¿verdad?, se lo concedió, ¿verdad?, le firmó y le dijo, Harlan, te estoy autorizando este préstamo porque sé quién eres y quién es tu padre. El papá era también cristiano y muy reconocido, madres, como hermanos, como vecinos. Somos diferentes. Mostremos eso. Pero una de las cosas también que obtenemos cuando somos bautizados es que no hay condenación. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 8 y versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Cuántas consecuencias? Irresistible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Acéptalo, arrepéntete de tus pecados y allá en el auditorio hay agua. ¿Qué impide que tú seas bautizado? Nada. Así que recibes vida espiritual. Tus pecados te son perdonados, naces de nuevo, eres una nueva criatura, eres revestido de Cristo, estás en el camino de que quieras ser parte de estas cosas, que quieras tener estos beneficios que la Escritura nos dice a través de varios libros. La invitación es la predicación, pero cantamos un himno. Vamos a cantar el himno 233. La primera y tercera estrofa. Qué hermoso el cielo ha de ser. Y es hermoso porque ahí están reservadas la herencia, está reservada la herencia para nosotros. ¿Quieres tener parte de esa herencia?